3 años después de la muerte de mi esposo, contraté a un carpintero para remodelar su antigua oficina. Acababa de llegar al médico cuando él me llamó y dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Señora, necesito que usted vea lo que descubrimos, pero no venga sola, traiga a su hija. Cuando llegamos y vi lo que había detrás de esa pared falsa, mi corazón casi se detuvo. Porque lo que encontramos ese día no fue solo madera podrida o cables viejos. Fue la prueba de que todo lo que yo creía sobre mi esposo, sobre su muerte, sobre los últimos 15 años de nuestro matrimonio, había sido una mentira cuidadosamente construida. Y la persona responsable era alguien en quien yo había confiado ciegamente. Pero déjenme empezar desde el principio, porque nada de esto tiene sentido si no entienden quién era yo antes de ese día. Mi nombre es Eugenia. Tengo 70 años, y hasta hace 3 meses, vivía de una pensión tan pequeña que apenas alcanzaba para pagar las cuentas básicas. Mi hija Alicia trabajaba 2 turnos en un hospital para ayudarme con la renta, con la comida, con todo. Yo pasaba mis días en esa casa grande y vacía, rodeada de recuerdos de un hombre que amé durante 42 años. Un hombre que, según me dijeron, murió de un infarto fulminante a los 68 años, estresado por el trabajo, agotado por las responsabilidades. Pablo era arquitecto. No uno famoso, pero sí respetado en nuestra ciudad. Tenía una firma pequeña con un socio, Elías, que había sido su amigo desde la universidad. Juntos construyeron la empresa durante 3 décadas, levantando edificios, diseñando casas, creando espacios donde otras familias vivirían sus propias historias. Cuando Pablo murió, Elías fue quien me sostuvo. Literalmente. En el funeral, cuando mis piernas no podían mantenerme de pie, fue Elías quien me agarró del brazo y me llevó hasta la silla. Fue Elías quien se encargó de todos los trámites legales, quien me explicó con paciencia infinita que la empresa tenía deudas, que necesitábamos vender algunos activos, que mi parte como viuda sería modesta pero suficiente para vivir con dignidad. Pablo habría querido que estuvieras tranquila, me decía Elías cada vez que yo firmaba un papel que no entendía del todo. Confía en mí, Eugenia. Yo cuidaré de ti como él habría querido. Y yo confié. Confié porque estaba rota. Confié porque Elías venía a visitarme cada 15 días, me traía flores, se sentaba conmigo a tomar café y me contaba historias de Pablo en los viejos tiempos, cuando eran jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades. Confié porque necesitaba creer que todavía había gente buena en el mundo. Pasaron los años así. Yo viviendo con lo mínimo, Alicia sacrificándose para cuidarme, y Elías apareciendo de vez en cuando con esa sonrisa amable y esos ojos que parecían genuinamente preocupados por mi bienestar. Pero había algo que no podía soportar más. La oficina de Pablo en la casa seguía cerrada. Durante 3 años no pude entrar ahí. Cada vez que pasaba frente a esa puerta, sentía un peso enorme en el pecho. Era como si Pablo todavía estuviera ahí adentro, trabajando en sus planos, calculando medidas, perdido en ese mundo de líneas y estructuras que yo nunca entendí completamente. Alicia me había sugerido varias veces que transformáramos ese espacio en otra cosa. Mamá, podrías convertirlo en un cuarto de costura, o en una sala de lectura. No es sano mantenerlo como un museo. Tenía razón, lo sabía, pero no podía dar ese paso. Hasta que una mañana de marzo me desperté y supe que había llegado el momento. Contraté a Sebastián, un carpintero recomendado por una vecina. Era un hombre de unos 50 años, callado pero profesional. Le expliqué lo que quería: quitar los estantes viejos, pintar las paredes de color marfil, instalar una iluminación más suave, convertir ese espacio en algo nuevo donde yo pudiera respirar sin sentir que me ahogaba en recuerdos. ¿Puedo sacar todo lo que hay adentro?, me preguntó Sebastián el primer día, mirando los planos enrollados, los libros técnicos, las cajas con proyectos antiguos. Sí, le dije, sintiendo una punzada de dolor pero también de liberación. Saque todo. Guárdelo en el garaje por ahora. Ya decidiré qué hacer con esas cosas. Sebastián comenzó el trabajo un lunes por la mañana. Yo tenía una cita médica de rutina ese mismo día, un chequeo que había pospuesto varias veces, pero que finalmente Alicia me había obligado a agendar. Salí de casa temprano, dejando a Sebastián trabajando, oyendo el sonido de herramientas y muebles siendo movidos mientras cerraba la puerta. En la sala de espera del consultorio, hojeaba una revista sin prestar atención cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me empujó a hacerlo. Señora Eugenia.
La voz de Sebastián sonaba extraña, tensa. Sí, soy yo. ¿Pasó algo? Señora, necesito que venga a la casa ahora mismo. Pero escúcheme bien, esto es importante. No venga sola. Traiga a su hija con usted. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué pasó? ¿Se cayó algo? Hay un problema estructural. No puedo explicarle por teléfono, señora. Solo venga, por favor. Y traiga a Alicia. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé sentada en esa silla de plástico duro, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo como el corazón me latía cada vez más rápido. Las otras personas en la sala de espera seguían con sus vidas normales, hojeando revistas, mirando sus teléfonos, esperando ser llamadas por la enfermera. Pero yo ya no estaba ahí realmente. Mi mente estaba en casa, tratando de imaginar qué podría haber encontrado Sebastián que requería que mi hija estuviera presente. Llamé a Alicia inmediatamente. Contestó al segundo timbrazo. Mamá, ya terminó la consulta. No entré. Alicia, necesito que vengas a recogerme ahora mismo. El carpintero llamó y dice que tengo que ir a casa, pero que no vaya sola, que te lleve a ti. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué encontró? No me lo quiso decir por teléfono. Solo dijo que era importante y que tú tenías que estar conmigo cuando lo viera. Mamá, eso suena muy extraño. ¿Estás segura de que era él? ¿Y si es algún tipo de estafa o algo peligroso? La misma duda había cruzado por mi mente, pero algo en la voz de Sebastián me decía que esto era real. No era miedo lo que había escuchado en su tono. Era incomodidad, como si hubiera descubierto algo que no sabía cómo manejar. Era él, Alicia. Reconocí su voz. Por favor, solo ven. Estoy saliendo ahora. Llego en 15 minutos. Cancelé mi cita médica y salí a esperar afuera de la clínica. El sol de marzo estaba fuerte, pero yo sentía frío. Me abracé a mí misma mientras veía pasar los autos, cada uno llevando a personas que probablemente tenían problemas normales, preocupaciones cotidianas. Yo había tenido ese tipo de vida hasta hacía una hora. Ahora sentía que estaba al borde de algo que no podía nombrar todavía. Alicia llegó en su auto blanco, el mismo que había comprado usado hacía 2 años y que mantenía impecable a pesar de todo el trabajo que le daba. Mi hija tiene 45 años, pero ese día la vi con los ojos de una madre que reconoce el cansancio acumulado en cada gesto. Las ojeras que el maquillaje no lograba ocultar del todo. Las manos agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. Subí al auto sin decir nada. Ella tampoco habló de inmediato. Arrancó y comenzamos el camino de regreso a casa. Fue Alicia quien finalmente rompió el silencio. Mamá, ¿él te dio alguna pista de qué podría ser? Nada. Solo que necesitaba que yo lo viera y que tú estuvieras conmigo. ¿Por qué yo específicamente? ¿Por qué no llamar a la policía si encontró algo malo? No tenía respuesta para eso. Durante el resto del camino, mi mente no dejaba de dar vueltas a las posibilidades. Quizás había encontrado documentos importantes que Pablo había escondido. Quizás había algún problema legal que yo necesitaba resolver. Quizás era algo relacionado con la estructura de la casa que requería una decisión importante y Sebastián quería que Alicia estuviera ahí para ayudarme a decidir. Pero había algo más profundo, algo instintivo que me decía que esto era mucho más grande que un simple problema de construcción. Cuando llegamos a la casa, el auto de Sebastián seguía estacionado en la entrada. La puerta principal estaba entreabierta. Alicia y yo intercambiamos una mirada antes de bajar. Ella tomó mi mano, algo que no hacía desde que era niña, y caminamos juntas hacia la entrada. ¿Sebastián? Llamé desde el recibidor. Estoy en la oficina, señora. Pasen. Su voz venía desde el fondo de la casa. Caminamos por el pasillo que había recorrido miles de veces en mi vida, pero que ese día parecía diferente, más largo, más oscuro. La puerta de la oficina de Pablo estaba completamente abierta. Cuando entramos, vi que Sebastián había movido el escritorio grande de roble hacia el centro de la habitación. Los estantes que habían estado contra la pared del fondo durante décadas ahora estaban apartados, revelando la pared desnuda detrás. Excepto que la pared no estaba exactamente desnuda. Había un
Un espacio rectangular de aproximadamente 1 metro de ancho por 1,5 metros de alto, cortado en el panel de madera que cubría esa sección. Y dentro de ese hueco había una caja metálica gris, del tamaño de una maleta pequeña. Sebastián estaba de pie al lado, con las manos manchadas de polvo y aserrín, mirándome con una expresión que no supe interpretar de inmediato. Lástima, tal vez. O incomodidad. Cuando quité los estantes, explicó despacio, noté que la pared sonaba hueca en esta sección. Al principio pensé que sería solo un espacio muerto de la construcción, algo normal en casas viejas. Pero entonces vi que el panel de madera tenía tornillos nuevos en las esquinas, no oxidados como el resto. Alguien había sellado esto hace relativamente poco. Me acerqué despacio. Alicia seguía agarrando mi mano. Quité el panel con cuidado, continuó Sebastián, y encontré esto. No la abrí, señora. No era mi lugar hacerlo. Pero pensé que usted necesitaba verlo, y pensé que era mejor que no estuviera sola cuando lo hiciera. La caja metálica tenía un candado con combinación numérica. 4 dígitos. Estaba cubierta de una capa fina de polvo, pero por lo demás se veía en perfecto estado. No había etiquetas, no había ninguna indicación de qué contenía o por qué Pablo la había escondido ahí. Papá hizo esto. La voz de Alicia sonaba pequeña, como la de la niña que había sido. No respondí porque no tenía respuesta. Pablo nunca me había mencionado nada sobre un espacio oculto. Nunca me había dicho que guardaba algo en secreto. Durante 42 años de matrimonio, yo había creído que no teníamos secretos entre nosotros. Pequeñas privacidades, sí. Él tenía sus proyectos de trabajo que no siempre compartía conmigo en detalle, y yo tenía mis amigas con las que hablaba de cosas que a él no le interesaban. Pero secretos reales, cosas escondidas en paredes falsas, eso era de otra magnitud completamente diferente. Me arrodillé frente a la caja. Mis rodillas protestaron, recordándome que tengo 70 años y que ese tipo de movimientos ya no son tan fáciles como antes. Alicia se arrodilló a mi lado, su mano ahora en mi hombro. Mis dedos temblaban mientras tocaba la superficie fría del metal. La caja era pesada, podía verlo por cómo estaba asentada en el hueco de la pared. No era algo liviano que Pablo hubiera guardado ahí por capricho. Esto tenía peso, literalmente y en todos los sentidos posibles. ¿Tiene idea de cuál podría ser la combinación?, preguntó Sebastián desde atrás, manteniendo una distancia respetuosa. Miré los 4 dígitos en el candado. Mi mente empezó a recorrer fechas importantes. Nuestro aniversario de bodas era el 12 de junio, pero esos serían solo 4 números si lo ponía como 1206. El cumpleaños de Alicia era el 23 de agosto. El cumpleaños de Pablo era el 7 de marzo. El mío era el 19 de noviembre. Prueba con 0703, dijo Alicia suavemente. El cumpleaños de papá. Giré los números con cuidado. 0, 7, 0, 3. Tiré del candado. No se abrió. 1206, murmuré, probando con nuestro aniversario. Nada. 2308, intentó Alicia con su propia fecha de nacimiento. El candado seguía cerrado. Probamos con combinaciones durante varios minutos. Cada intento fallido aumentaba mi frustración y mi ansiedad. ¿Por qué Pablo habría escondido algo con una combinación que yo no podía adivinar? ¿Era esa la intención? ¿Mantenerme afuera? Espera, dijo Alicia de repente. ¿Cuándo murió papá? ¿Qué fecha exacta? Sentí que algo se rompía dentro de mí al recordarlo. 15 de octubre. Octubre es el mes 10, así que sería 1510. Pero antes de que pudiera intentarlo, Alicia movió su mano para detenerme. No, mamá. Al revés. 1015. Octubre 15. Mis manos temblaban tanto que casi no podía girar los números. 1, 0, 1, 5. Respiré profundo y tiré del candado. Se abrió con un clic suave pero definitivo que resonó en la habitación silenciosa como un disparo. Alicia dejó escapar un sonido ahogado. Sebastián no dijo nada, pero lo escuché moverse incómodo detrás de nosotras. La fecha de su muerte era la clave. Pablo había usado el día en que murió como la combinación para abrir sus secretos. ¿Qué significaba eso? ¿Sabía que iba a morir? ¿Había planeado esto? Levanté la tapa de la caja lentamente.
Adentro había varios elementos ordenados con la misma meticulosidad que Pablo aplicaba a todo en su vida. Una carpeta manila gruesa, llena de documentos. Un sobre blanco más pequeño con mi nombre escrito en la letra de Pablo. Un pendrive negro. Y debajo de todo eso, un cuaderno de tapa dura color verde oscuro, del tipo que Pablo siempre usaba para sus anotaciones de trabajo. Tomé primero el sobre con mi nombre. Mis dedos dejaron marcas en el polvo acumulado. Lo abrí con cuidado, como si el papel pudiera desintegrarse si lo trataba con brusquedad. Dentro había una carta, varias páginas escritas a mano. La letra de Pablo era inconfundible, esas letras precisas y ligeramente inclinadas hacia la derecha que había visto en miles de notas a lo largo de los años. Mi amada Eugenia, comenzaba la carta, y tuve que detenerme porque las lágrimas ya estaban nublando mi visión. Hacía 3 años que Pablo había muerto, 3 años desde la última vez que escuché su voz, y ahora aquí estaba, hablándome desde más allá de la tumba. Alicia me pasó un pañuelo sin decir nada. Limpié mis ojos y continué leyendo. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste este escondite. Sé que debía habértelo dicho en vida, pero no pude. El miedo me paralizó. El miedo a perderte, a que me vieras diferente, a destruir todo lo que construimos juntos. Pero más que eso, el miedo a lo que él podría hacerte si descubría que yo sabía la verdad. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Él? ¿Quién era él? Durante los últimos 8 meses de mi vida, continuaba la carta, descubrí algo que cambió todo lo que creía sobre mi empresa, sobre mi socio, sobre los últimos 15 años de trabajo. Elías me ha estado robando, Eugenia. No pequeñas cantidades. Millones de dólares. Ha estado creando proyectos fantasmas, desviando fondos, falsificando mi firma en documentos. Y yo no me di cuenta hasta que un cliente mencionó de pasada un proyecto que supuestamente yo había aprobado pero del que nunca había oído hablar. Tuve que detenerme. Miré a Alicia, que estaba leyendo por encima de mi hombro. Su rostro había perdido todo el color. Empecé a investigar en secreto, seguía la carta de Pablo. Contraté a un contador privado sin que Elías lo supiera. Revisé cada archivo, cada transacción de los últimos 15 años. Lo que encontré me enfermó físicamente. Obras que nunca existieron. Clientes inventados. Transferencias a cuentas fantasmas. Todo documentado meticulosamente en los papeles que están en esta caja. Mis manos temblaban tanto que Alicia tuvo que tomar la carta para continuar leyendo en voz alta. Junté todas las pruebas que pude, leyó mi hija con voz quebrada. Facturas falsas, registros bancarios, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones. Todo está aquí. Estaba preparándome para ir a la policía, para confrontarlo, para recuperar lo que nos robó. Porque ese dinero era nuestro, Eugenia. Era tu seguridad financiera, era la herencia de Alicia, era el fruto de 30 años de mi trabajo honesto que él convirtió en su fortuna personal. Sebastián se aclaró la garganta incómodo. Señoras, yo puedo dejarlas solas si lo prefieren. No, dije con una voz que no reconocí como mía. Quédese. Usted encontró esto. Tiene derecho a saber qué es. Alicia continuó leyendo, y cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Pero 2 semanas antes de ir a la policía, Elías me confrontó. Había notado que yo estaba investigando. Me amenazó. Eugenia. Me dijo que si lo denunciaba, te haría daño a ti. Que tenía contactos peligrosos. Que podía hacer que pareciera un accidente. Yo no podía arriesgar tu vida. No podía. La carta continuaba con detalles sobre cómo Pablo había intentado encontrar una manera de protegerme mientras exponía a Elías. Cómo el estrés lo estaba matando lentamente. Como cada día que pasaba fingiendo normalidad con su socio era una tortura. Si estás leyendo esto y yo ya no estoy, escribió Pablo hacia el final, entonces probablemente el estrés me mató antes de que pudiera resolver esto. O tal vez Elías encontró una manera de silenciarme que pareciera natural. No lo sé. Pero lo que sí sé es que todos los documentos que necesitas para destruirlo están en esta caja. Cada prueba. Cada número. Cada mentira documentada. La carta terminaba con palabras que quedaron grabadas en mi mente como si estuvieran escritas con fuego. Perdóname por no haber sido lo suficientemente valiente para enfrentarlo mientras estaba vivo. Perdóname por dejarte sola con esta carga.
Pero por favor, Eugenia, no dejes que se salga con la suya. No dejes que el hombre que me robó, que nos robó, que probablemente me mató de estrés y preocupación, siga viviendo su vida de lujo construida sobre nuestro sufrimiento. Haz lo que yo no pude hacer. Llévalo ante la justicia. Te amo hoy y siempre. Pablo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el reloj de pared en la sala, el tic-tac que había sido el fondo sonoro de mi vida durante décadas. Pero ahora cada segundo sonaba diferente, más pesado, cargado de un significado completamente nuevo. Alicia fue la primera en hablar, y su voz estaba llena de una furia que nunca le había escuchado. Elías. Todo este tiempo. Ese hijo de perra estuvo aquí, en esta casa, consolándote, diciéndote que cuidaría de ti, mientras él era el responsable de todo. Tomé la carpeta manila con manos temblorosas. La abrí y vi pilas de documentos organizados con separadores de colores. Pablo había etiquetado cada sección meticulosamente. Transferencias no autorizadas 2010 a 2012. Proyectos fantasmas 2013 a 2015. Falsificación de firmas. Cuentas offshore. Había páginas y páginas de extractos bancarios con cifras resaltadas en amarillo. Cada resaltado era dinero que debería haber estado en nuestras cuentas, pero que había ido a parar a los bolsillos de Elías. Tomé uno de los documentos al azar. Era un contrato para la construcción de un edificio residencial de 8 pisos en el centro de la ciudad, fechado en abril de 2011. El cliente listado era una empresa llamada Constructora Horizonte. El monto total del proyecto era de $450,000, de los cuales $120,000 habían sido pagados por adelantado según el documento. La firma al final era de Pablo, o al menos se suponía que era su firma. Pero había una nota manuscrita de Pablo en el margen, con tinta roja. Este proyecto nunca existió. Nunca firmé este contrato. La empresa constructora Horizonte es una fachada registrada a nombre de un prestanombre de Elías. Los $120,000 salieron de nuestra cuenta corporativa y fueron transferidos a una cuenta en las Islas Caimán 3 días después. Tomé otro documento. Otro proyecto fantasma. Y otro. Y otro. Cada uno con las notas meticulosas de Pablo explicando exactamente cómo Elías había ejecutado el fraude. Había 19 proyectos en total, repartidos a lo largo de 15 años. Algunos pequeños, de $30,000 o $40,000. Otros enormes, de más de $500,000. Alicia estaba haciendo cálculos en su teléfono, sumando las cifras que iba encontrando en los documentos. Mamá dijo con voz ahogada: hasta ahora llevo contados más de $2,700,000. Y solo he revisado la mitad de la primera sección. $2,700,000. Esa cantidad no tenía sentido en mi cabeza. Yo, que había pasado los últimos 3 años viviendo con menos de $1,200 al mes de pensión. Yo, que había vendido mis joyas para pagar reparaciones urgentes de la casa. Yo, que había visto a mi hija trabajar hasta el agotamiento para poder ayudarme con la renta. Y Elías tenía todo ese dinero. Mi dinero. El dinero de Pablo. El dinero que debería haber asegurado nuestro futuro. Sebastián se acercó un poco, mirando los documentos con expresión seria. Señora Eugenia, esto es evidencia de crimen financiero grave. Debería llamar a un abogado. Y probablemente a la policía. Tenía razón. Lo sabía. Pero mi mente estaba todavía procesando la magnitud de la traición. Tomé el cuaderno verde que estaba en el fondo de la caja. Lo abrí y vi que Pablo había llevado un registro detallado de todo lo que había descubierto, organizado por fechas. La primera entrada era de 8 meses antes de su muerte. 3 de marzo. El señor Mendoza de Industrias del Norte mencionó hoy el proyecto de ampliación de su bodega en la zona industrial. Dijo que estaba muy satisfecho con el trabajo que hice. El problema es que yo nunca trabajé en ese proyecto. Nunca he oído hablar de una bodega para Industrias del Norte. Cuando revisé nuestros archivos esta noche, encontré el expediente completo, con mi firma en todos los documentos. Pero yo no reconozco esa firma como mía. Es muy buena, casi perfecta, pero hay pequeñas diferencias que solo yo notaría. Alguien falsificó mi firma. Y ese alguien solo puede ser Elías. Las entradas continuaban, día tras día, documentando el descubrimiento progresivo de Pablo. Podía sentir su angustia creciente en cada página.
Su letra, normalmente tan controlada y precisa, se volvía más errática a medida que avanzaban las fechas. Había manchas en algunas páginas que parecían ser de lágrimas o café derramado. 22 de abril. Contraté a un contador privado, el señor Ramírez, para que revise todas nuestras cuentas sin que Elías lo sepa. Le pagué de mi cuenta personal. Le pedí absoluta discreción. Me dijo que necesitaría al menos 6 semanas para un análisis completo. 5 de junio. El señor Ramírez me presentó su informe preliminar hoy. Dice que hay irregularidades en por lo menos 15 proyectos diferentes a lo largo de los últimos 12 años. Transferencias que no coinciden con los registros de trabajos reales. Clientes que no existen. Facturas falsificadas. Me senté en su oficina y lloré como un niño. 30 años de sociedad, 30 años de considerarlo mi hermano, y todo era una mentira. 28 de julio. Hoy casi confronté a Elías. Estábamos revisando los libros juntos, como hacemos cada mes, y él señaló una cifra preguntándome si la recordaba. Era de uno de los proyectos fantasmas. Tuve que morderme la lengua para no gritarle que sé perfectamente lo que ha estado haciendo. Pero no puedo confrontarlo todavía. No hasta que tenga absolutamente todo documentado. No hasta que pueda proteger a Eugenia de cualquier represalia. Mi corazón se rompía con cada palabra. Pablo había llevado esta carga solo durante meses, protegiéndome de una verdad que me habría destrozado. Y probablemente esa carga lo había matado. Continué leyendo. Las entradas se volvían más oscuras, más desesperadas. 12 de agosto. Elías me confrontó hoy. No sé cómo se enteró, pero sabe que estoy investigando. Me llevó aparte después del trabajo y me dijo, con esa sonrisa que siempre creí amistosa pero que ahora veo como la máscara que es, que sería muy malo para mi salud seguir haciendo preguntas incómodas. Cuando le pregunté qué quería decir, se puso serio y mencionó a Eugenia. Dijo su nombre despacio, deliberadamente. No fue una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Si lo expongo, ella pagará el precio. Alicia ahogó un grito. Yo solo podía seguir leyendo, incapaz de detenerme aunque cada palabra era un nuevo nivel de horror. 25 de agosto. No he dormido bien en semanas. Eugenia nota que algo me pasa, pero le digo que es solo estrés del trabajo. No puedo contarle la verdad. No puedo ponerla en peligro. He estado buscando maneras de exponer a Elías sin que él sepa que fui yo. He pensado en enviar todo anónimamente a las autoridades, ¿pero funcionaría? ¿O encontraría una manera de salir de esto y luego vendría por nosotros? 10 de septiembre. Mi presión arterial está por las nubes. El doctor me dijo que necesito reducir el estrés urgentemente o voy a tener un infarto. Le recetó medicamentos. Pero ¿cómo puedo reducir el estrés cuando estoy viviendo con un hombre que me amenazó veladamente y que tiene contactos que podrían lastimar a mi esposa? Sigo trabajando con él todos los días, fingiendo que todo está bien, mientras por dentro me estoy muriendo. Las últimas entradas eran de principios de octubre, apenas 2 semanas antes de su muerte. 2 de octubre. He tomado una decisión. Voy a esconder todas las pruebas en un lugar donde Eugenia eventualmente las encuentre. Si me pasa algo, si Elías cumple su amenaza o si simplemente mi corazón no aguanta más este estrés, al menos ella sabrá la verdad. Construí un escondite detrás de los estantes de mi oficina. Nadie lo encontrará a menos que remodelen esa habitación, y sé que Eugenia no va a tocar mi oficina por años después de que yo muera. Pero cuando finalmente lo haga, cuando finalmente esté lista para dejar ir mi memoria y transformar ese espacio, encontrará esto. Y entonces podrá hacer lo que yo no tuve el valor de hacer, destruirlo. 13 de octubre. Configuré el candado de la caja con la fecha de hoy al revés. 1013. Si muero pronto, cambiaré la combinación a la fecha de mi muerte. Es mórbido, lo sé, pero tiene sentido de una manera retorcida. Mi muerte será la clave para exponer al hombre que probablemente la causó. Había una última entrada, escrita con letra temblorosa, fechada el 14 de octubre, un día antes de que Pablo muriera. Me duele el pecho constantemente ahora. Eugenia me rogó que fuera al hospital, pero le dije que solo era indigestión. La verdad es que sé que mi cuerpo se está rindiendo. El estrés, la presión constante, el miedo, todo está cobrando su precio.
Anoche soñé que moría y que Elías consolaba a Eugenia en mi funeral, con esa máscara de preocupación amistosa mientras por dentro probablemente celebraba. Me desperté sudando y temblando. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ese sueño se hizo realidad de alguna manera. Significa que no tuve la fuerza para sobrevivir el tiempo suficiente para enfrentarlo. Pero tú sí la tienes. Sé que la tienes. No dejes que mi muerte haya sido en vano. No dejes que él gane. Por favor. Cerré el cuaderno. El silencio en la habitación era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Miré a Alicia, que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Miré a Sebastián, que había palidecido considerablemente. Entonces tomé el pendrive negro. Era pequeño, simple, sin ninguna marca distintiva. Pero Pablo lo había guardado junto con todos estos documentos por una razón. Necesitamos ver qué hay en esto, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada considerando el huracán de emociones que había dentro de mí. Alicia asintió y sacó su laptop de su bolso. Siempre la llevaba con ella porque a veces tenía que revisar cosas del hospital. Conectó el pendrive y esperamos mientras la computadora lo reconocía. Había una sola carpeta dentro, etiquetada Grabaciones Elías. Alicia abrió la carpeta y encontramos 17 archivos de audio, cada uno etiquetado con una fecha. El primero era del 25 de julio, casi 3 meses antes de la muerte de Pablo. El último era del 12 de octubre, solo 3 días antes de que lo encontrara sin vida en nuestro sofá. ¿Los escuchamos?, preguntó Alicia, su dedo suspendido sobre el primer archivo. Asentí, aunque parte de mí quería huir de esa habitación y nunca regresar. Pero Pablo había muerto guardando estos secretos. Lo mínimo que podía hacer era escuchar lo que había considerado tan importante como para grabar. Alicia hizo clic en el primer archivo. Hubo un momento de estática, y luego escuché la voz de Pablo. Mi Pablo. La voz que había creído que nunca volvería a escuchar. Se me llenaron los ojos de lágrimas instantáneamente. 25 de julio, decía Pablo en la grabación, sonando cansado. Oficina, 6:30 de la tarde. Elías acaba de irse. Voy a reproducir la conversación que grabé con el dispositivo que escondí en mi escritorio. Hubo un clic, y luego voces más distantes pero claramente audibles. Reconocí inmediatamente la voz de Elías, ese tono cordial y amistoso que me había parecido tan reconfortante durante los últimos 3 años. Pablo, hermano, te ves terrible. ¿Estás durmiendo bien? Estoy bien, Elías. Solo cansado. Deberías tomarte unas vacaciones. Llevar a Eugenia a la playa, relajarte un poco. Yo puedo manejar las cosas aquí por unas semanas. Hubo una pausa, y luego la voz de Pablo, tensa pero controlada. Elías, necesito preguntarte algo. El proyecto de Industrias del Norte, la ampliación de la bodega. No encuentro mis notas sobre ese trabajo. Un silencio breve. Luego Elías respondió, y su tono había cambiado sutilmente. Seguía siendo amistoso, pero había algo afilado debajo. Ah, ese proyecto. Fue hace un par de años, ¿no? Probablemente archivaste esas notas en el almacén. ¿Por qué lo preguntas? Porque no recuerdo haber trabajado en ese proyecto en absoluto. Otro silencio, este más largo. Pablo, trabajamos en docenas de proyectos al año. No puedes recordarlos todos perfectamente. Estás estresado, eso es todo. Tu memoria te está jugando malas pasadas. Mi memoria está perfectamente bien, Elías. Y sé cuándo he diseñado algo y cuándo no. La tensión en la grabación era palpable. Podía escuchar el sonido de una silla moviéndose, probablemente Elías levantándose. ¿Qué estás insinuando exactamente? No estoy insinuando nada. Solo estoy haciendo una pregunta. Suena como si estuvieras acusándome de algo. Debería estarlo. Hubo un silencio largo y pesado. Cuando Elías habló de nuevo, su voz había perdido toda calidez. Ten cuidado, Pablo. Andar haciendo acusaciones sin fundamento podría ser peligroso para tu reputación. Para tu familia. Me estás amenazando. Estoy aconsejándote, como amigo. Deja de hacer preguntas incómodas. Concéntrate en tu salud, en Eugenia. No vayas a buscar problemas donde no los hay.
La grabación terminó ahí. Alicia y yo nos quedamos mirando la pantalla de la laptop, procesando lo que acabábamos de escuchar. La amenaza velada era clara como el cristal. Elías había amenazado a Pablo, había mencionado a nuestra familia, todo con ese tono amistoso y preocupado que convertía sus palabras en algo aún más siniestro. Siguiente, dije con voz ronca. Alicia abrió el segundo archivo, fechado el 2 de agosto. Esta vez la grabación comenzaba directamente con una conversación. Pablo y Elías estaban en algún lugar público, probablemente un restaurante, porque podía escuchar el murmullo de otras voces y el tintineo de cubiertos en el fondo. He estado pensando en lo que dijiste la semana pasada, decía Pablo. ¿Sobre qué? Sobre dejar de hacer preguntas. Sobre concentrarme en mi familia. Ah, eso. Solo me preocupo por ti, hermano. Te he visto muy estresado últimamente. ¿Sabes qué me estresa, Elías? Las mentiras. Los secretos. Las cosas que no cuadran cuando reviso nuestros libros. Un silencio. Luego Elías, con voz muy baja y controlada. No deberías estar revisando los libros sin mi presente. Somos socios. Se supone que confiamos el uno en el otro. Exactamente. Se supone. Pero la confianza se gana, Elías. Y últimamente he encontrado muchas razones para cuestionar la mía en ti. Pablo, te voy a decir esto una sola vez. Deja esto. Ya. No querrás ver lo que pasa si sigues cavando. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer exactamente? La voz de Elías se volvió casi un susurro, pero la grabación la capturó perfectamente. Eugenia es una mujer encantadora. Sería una tragedia si algo le pasara. Un accidente. Tal vez. Un asalto. Estas cosas pasan, especialmente a mujeres mayores que viven solas cuando sus esposos no están. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Alicia dejó escapar un grito ahogado. Sebastián murmuró una maldición en voz baja. Pablo no respondió de inmediato en la grabación. Cuando lo hizo, su voz temblaba de furia contenida. Si le pones un dedo encima a mi esposa, te mato con mis propias manos. No será necesario que hagas nada, Pablo. Solo tienes que ser inteligente. Deja de investigar. Acepta que no sabes todo sobre nuestro negocio. Vive tu vida. Disfruta tu jubilación cuando llegue. Y Eugenia vivirá feliz y segura. ¿Entendido? La grabación terminó con el sonido de una silla arrastrándose y pasos alejándose. Tuve que levantarme. Mis piernas apenas me sostenían, pero necesitaba moverme, necesitaba hacer algo con la rabia que estaba creciendo dentro de mí como un incendio. Elías había amenazado con matarme. Había usado mi vida como moneda de cambio para silenciar a Pablo. Y después de que Pablo murió, ese mismo hombre había venido a mi casa, se había sentado en mi sala, había bebido mi café, me había abrazado en mi dolor, todo mientras sabía exactamente lo que había hecho. Hay más grabaciones, dijo Alicia con voz temblorosa. ¿Quieres seguir escuchando? Todas, respondí. Necesito escucharlas todas. Pasamos la siguiente hora y media escuchando archivo tras archivo. Cada uno era peor que el anterior. Conversaciones donde Elías admitía casualmente haber creado proyectos falsos. Llamadas telefónicas donde coordinaba transferencias de dinero a cuentas offshore. Una grabación particularmente perturbadora del 8 de septiembre donde Elías le decía a Pablo que tenía contactos en el crimen organizado, gente que podía hacer que los problemas desaparecieran sin dejar rastro. No creas que porque somos viejos amigos voy a dudar, decía Elías en esa grabación. He construido un imperio sobre tu ingenuidad, Pablo. Sobre tu estúpida honestidad. Mientras tú diseñabas y creabas, yo hacía el verdadero trabajo, hacer dinero. Y no voy a dejar que tu crisis de conciencia tardía arruine todo lo que he logrado. La última grabación era del 12 de octubre. Solo 3 días antes de que Pablo muriera. Su voz en esta grabación sonaba derrotada, exhausta. No sé si alguien escuchará esto alguna vez, decía Pablo directamente a la grabadora, no en conversación con Elías. Probablemente Eugenia, si es que encuentra todas estas pruebas. Mi amor, si estás escuchando esto, quiero que sepas que intenté protegerte. Intenté encontrar una manera de exponer a Elías sin ponerte en peligro. Pero me estoy quedando sin tiempo. Mi cuerpo está fallando.
El estrés me está matando literalmente. Ayer tuve dolores en el pecho tan fuertes que casi me desmayo. Eugenia quería llevarme al hospital, pero no fui porque tenía miedo de que Elías aprovechara mi ausencia para hacer algo. Para llegar a ti. Podía escuchar a Pablo respirando con dificultad en la grabación. He escondido todo en mi oficina. Todos los documentos, todas las grabaciones, este cuaderno. Si muero antes de poder resolver esto, al menos tendrás las herramientas para hacerlo tú. Sé que eres fuerte, más fuerte de lo que yo fui. Sé que no dejarás que se salga con la suya. Te amo, Eugenia. Perdóname por no haber sido más valiente. Perdóname por dejarte con esta carga. La grabación terminó con el sonido de Pablo llorando suavemente. El silencio que siguió fue absoluto. Miré los documentos esparcidos alrededor de la caja metálica. Miré la laptop con las grabaciones. Miré a mi hija, que tenía el rostro manchado de lágrimas y una expresión de furia que nunca le había visto. Sebastián fue quien habló primero. Señora Eugenia, esto es evidencia de extorsión, amenazas criminales, fraude masivo y posiblemente homicidio involuntario. Si el estrés que este hombre le causó a su esposo contribuyó a su muerte, podría haber cargos por eso también. Asentí lentamente. Mi mente estaba funcionando con una claridad extraña, como si todo el shock inicial hubiera dado paso a algo más frío y enfocado. Me senté en el piso de esa oficina, rodeada de los secretos de mi esposo muerto, y por primera vez en 3 años sentí algo más que dolor y nostalgia. Sentí rabia. Una rabia fría y controlada que me llenaba desde el centro del pecho hasta la punta de los dedos. Elías había venido a esta casa exactamente 17 veces desde la muerte de Pablo. Lo sabía porque había guardado un pequeño calendario donde anotaba las visitas importantes, una costumbre tonta que mantenía para sentir que todavía tenía algo de control sobre mi vida. 17 veces se había sentado en mi sala. 17 veces había bebido el café que yo le preparaba. 17 veces me había mirado a los ojos y me había mentido. Mamá, dijo Alicia suavemente, arrodillándose a mi lado, ¿qué quieres hacer? Era una pregunta simple, pero su respuesta definiría todo lo que vendría después. Podía hacer lo que Pablo no pudo hacer. Podía llevar toda esta evidencia a la policía ahora mismo. Podía exponer a Elías y dejar que la justicia siguiera su curso. Pero había un problema. Un problema que Pablo había identificado claramente en sus notas. Elías tenía conexiones. Había amenazado con hacerme daño. Y si lo arrestaban basándose solo en evidencia documental y grabaciones, ¿qué pasaría mientras esperábamos el juicio? ¿Cuánto tiempo tendría él para actuar antes de que lo encerraran? ¿Y si sus abogados encontraban algún tecnicismo legal que lo liberara? No, necesitaba ser más inteligente que eso. Necesitaba un plan que garantizara que Elías no solo fuera expuesto, sino completamente destruido, sin ninguna posibilidad de escapar o vengarse. Necesito pensar, dije finalmente. Sebastián, ¿puede guardar este secreto por ahora? No decirle a nadie lo que encontró aquí. El carpintero asintió seriamente. Señora, lo que vi hoy se queda entre estas paredes. Tiene mi palabra. Gracias. Y gracias por llamarme de la manera en que lo hizo. Por insistir en que Alicia estuviera aquí. Tenía razón. Esto no era algo que debiera enfrentar sola. Sebastián recogió sus herramientas. Voy a terminar de limpiar y me voy. Ustedes necesitan privacidad para procesar todo esto. Si necesita algo, cualquier cosa, aquí está mi tarjeta. Llámeme. Cuando Sebastián se fue, Alicia y yo nos quedamos solas con la verdad. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada documento, escuchando cada grabación una segunda vez, tomando notas. Alicia, con su mentalidad práctica de enfermera, comenzó a organizarlo todo sistemáticamente. Necesitamos copias de todo esto, dijo. Múltiples copias. En diferentes lugares. Si algo le pasa al original, necesitamos respaldos. Tenía razón. Esa misma tarde, Alicia escaneó cada documento usando su teléfono. Hicimos copias del pendrive. Subimos todo a una cuenta de correo electrónico nueva que creamos específicamente para esto. Guardamos copias físicas en 3 lugares diferentes. Una en la casa de Alicia, una en una caja de seguridad que alquilamos en el banco, y los originales permanecieron escondidos en mi casa, pero ahora en un lugar diferente.
Durante los siguientes 3 días, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Elías. Esa sonrisa amable que ahora reconocía como la máscara de un depredador. Recordaba cada visita, cada palabra de consuelo que me había ofrecido, y sentía náuseas. Pero también usé ese tiempo para pensar, para planear. Pablo había sido meticuloso en recopilar evidencia, pero había estado paralizado por el miedo. Yo no tenía ese lujo. Pablo ya estaba muerto. Lo peor que Elías podía hacerme ya había sucedido cuando le robó a mi esposo la paz mental en sus últimos meses de vida. El 4.º día después del descubrimiento, tomé una decisión. Llamé a Alicia. Necesito un abogado. Pero no cualquier abogado. Necesito a alguien que entienda casos de fraude corporativo, que tenga experiencia con crimen financiero y que sea absolutamente implacable. Alicia hizo algunas llamadas a través de contactos del hospital. 2 días después, estábamos sentadas en la oficina de Claudia Méndez, una abogada de 52 años con reputación de ser brillante y despiadada en la corte. Su oficina estaba en el piso 12 de un edificio del centro, con ventanas enormes que daban a la ciudad. Le contamos todo. Le mostramos los documentos. Le hicimos escuchar las grabaciones. Claudia tomó notas meticulosas durante toda la presentación, su expresión volviéndose más dura con cada nueva revelación. Cuando terminamos, se recostó en su silla y nos miró fijamente. «Esto es suficiente para enterrarlo», dijo sin rodeos. «Tenemos fraude documentado, amenazas grabadas, evidencia de evasión fiscal, todo. Pero necesito que entiendan algo. Un caso como este puede tomar años en desarrollarse completamente. Y el señor Elías Vega, según lo que me han contado, tiene recursos considerables. Va a contratar a los mejores abogados que el dinero pueda comprar». «No me importa cuánto tiempo tome», respondí. «Quiero justicia». Claudia asintió. «Eso lo respeto. Pero hay algo más que necesito saber. ¿Quieren solo recuperar el dinero robado? ¿O quieren verlo en prisión?» «Las dos cosas», dijo Alicia antes de que yo pudiera responder. «Queremos cada centavo que robó, y queremos que pague con años de su vida por lo que le hizo a nuestro padre». «Bien», dijo Claudia, y por primera vez vi algo parecido a una sonrisa en su rostro. «Entonces esto es lo que vamos a hacer». Pasamos las siguientes 3 horas discutiendo estrategia. Claudia explicó que primero necesitábamos fortalecer la evidencia con testimonios adicionales. Necesitábamos encontrar a algunos de los clientes falsos, o mejor aún, a los prestanombres que Elías había usado para crear las empresas fantasmas. Necesitábamos rastrear exactamente a dónde había ido el dinero. «¿Y Elías?», pregunté. «¿Le decimos que sabemos? ¿Lo confrontamos?». «Todavía no», dijo Claudia firmemente. «Si lo confrontamos ahora, tendrá tiempo de destruir evidencia, de mover dinero, de preparar su defensa. No, vamos a hacer esto en silencio. Vamos a construir un caso tan sólido que cuando finalmente lo golpeemos, no tenga ningún lugar a donde correr». Me gustó su forma de pensar. Durante las siguientes 6 semanas, Claudia trabajó incansablemente. Contrató a un investigador privado que rastreó las cuentas offshore. Encontró a 3 de los prestanombres que Elías había usado, y 2 de ellos estuvieron dispuestos a testificar a cambio de inmunidad. Descubrió que Elías había comprado una casa de playa en nombre de una de sus empresas fantasmas, un vehículo de lujo, y había enviado a sus 2 hijos a universidades privadas caras en el extranjero, todo con dinero robado. El total documentado al final de la investigación era de $3.200.000. 3 millones que deberían haber estado en cuentas de la empresa, que deberían haber sido parte de mi herencia, que deberían haber asegurado el futuro de Alicia. Mientras tanto, yo tuve que hacer algo increíblemente difícil. Tuve que seguir fingiendo normalidad con Elías. Él vino a visitarme 2 veces durante ese periodo, y cada vez tuve que sonreír, servirle café, escuchar sus historias, todo mientras por dentro estaba ardiendo de rabia. En su última visita, me dijo algo que casi me hace romper mi actuación. «Eugenia, he estado pensando. La oficina que Pablo y yo construimos está yendo bien. Muy bien, de hecho. Estoy considerando expandirme, abrir una segunda sucursal. Y quiero hacer algo por ti, por la memoria de Pablo. Voy a darte $10.000 como regalo. Un pequeño bono de los beneficios de la empresa». $10.000.
De los 3 millones que me había robado, me ofrecía 10.000 como si fuera un acto de caridad generosa. Elías, eso es muy generoso, le dije, forzando cada palabra a través de una garganta que quería gritar la verdad. Pablo estaría orgulloso de ver cómo has mantenido la empresa funcionando. Él sonrió, esa sonrisa que ahora podía ver exactamente por lo que era. Pablo fue mi hermano, Eugenia. Cuidar de ti es lo mínimo que puedo hacer. Cuando se fue esa tarde, me senté en mi sala y lloré. Pero no de tristeza, de furia. 2 semanas después de esa última visita de Elías, Claudia me llamó a su oficina. Cuando llegué, encontré a Alicia ya ahí, sentada frente al escritorio con una expresión seria. Claudia tenía varios documentos organizados frente a ella y una expresión que solo puedo describir como satisfacción predatoria. Señora Eugenia, Alicia comenzó, hemos completado la investigación. Tenemos todo lo que necesitamos para proceder. Ahora viene la parte importante. ¿Cómo queremos manejar esto? Se levantó y comenzó a caminar por la oficina mientras hablaba. Opción 1. Vamos directamente a la fiscalía con toda la evidencia. Presentamos cargos criminales. Elías es arrestado, probablemente obtiene fianza dado que no es un riesgo de fuga inmediato, y comenzamos un proceso legal que tomará entre 2 y 3 años en resolverse completamente. Es el camino tradicional, seguro, pero lento. Hizo una pausa, mirándome directamente. Opción 2. Lo confrontamos primero. Organizamos una reunión bajo falsos pretextos, lo ponemos cara a cara con toda la evidencia, y le damos la oportunidad de confesar y negociar antes de que esto se vuelva público. Esta opción es más arriesgada porque le da tiempo de reaccionar, pero también podría resultar en una confesión que haría el caso judicial mucho más rápido. ¿Cuál recomiendas?, preguntó Alicia. Claudia sonrió, y no fue una sonrisa amable. Personalmente, recomiendo la opción 2, pero con una modificación importante. No le damos la oportunidad de negociar. Lo que haremos es preparar todo con la fiscalía de antemano. Tendremos oficiales presentes en la reunión, escondidos. Cuando lo confrontemos y él inevitablemente intente justificarse o amenazar, será arrestado en el momento. No tendrá tiempo de huir, de mover dinero, o de destruir evidencia adicional. Me gustó esa idea. Me gustó mucho. Pero hay algo más que necesitan saber, continuó Claudia. Hablé con el fiscal asignado al caso. Cuando le mostré la evidencia, se puso en contacto con la División de Crímenes Financieros. Resulta que Elías Vega ha estado en su radar por otros asuntos. Nada concreto todavía, pero han recibido denuncias anónimas sobre posibles vínculos con lavado de dinero. Su operación era más grande de lo que Pablo descubrió. Los proyectos fantasmas con su empresa eran solo una parte. Elías tiene al menos otras 3 empresas donde probablemente está haciendo lo mismo. Sentí que algo se encendía dentro de mí. Pablo había muerto creyendo que solo había descubierto parte de la traición. Y tenía razón. Elías era mucho peor de lo que ninguno de nosotros había imaginado. ¿Qué significa eso para nuestro caso?, pregunté. Significa que cuando caiga, caerá duro, respondió Claudia. El fiscal está dispuesto a usar nuestro caso como el punto de entrada para investigar todo lo demás. Están hablando de cargos federales, no solo estatales. Estamos hablando de décadas en prisión si es declarado culpable de todo. Hagámoslo, dije sin dudar. Quiero confrontarlo. Quiero mirarlo a los ojos cuando se dé cuenta de que todo se acabó para él. Alicia tomó mi mano. Mamá, ¿estás segura? Va a ser duro. Muy duro. Tu padre murió con esta carga en su corazón, respondí. Murió con miedo de que lastimaran a la gente que amaba. Murió sin poder hacer justicia. Yo no voy a morir así. Voy a ver a ese hombre pagar por cada mentira, por cada dólar robado, por cada día de sufrimiento que nos causó. Claudia asintió aprobadoramente. Entonces esto es lo que haremos. Le vamos a enviar una carta a Elías, en papel membretado de mi oficina, diciéndole que usted está considerando vender su parte restante de la empresa y que necesita revisar algunos documentos legales. Le pediremos que venga a una reunión aquí, en mi oficina, el próximo viernes a las 3 de la tarde. Esto le parecerá completamente normal, incluso esperado. Estará relajado, confiado. ¿Y luego?, preguntó Alicia. Luego, cuando llegue, usted estará aquí, señora Eugenia.
Yo estaré aquí. Alicia estará aquí. Y tendremos 2 detectives de la División de Crímenes Financieros esperando en la sala de conferencias adjunta. Elías entrará pensando que es una reunión de negocios rutinaria. Saldrá esposado. Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle. ¿Qué le diríamos exactamente? ¿Cómo presentaríamos la evidencia? ¿En qué orden revelaríamos cada pieza de información para maximizar el impacto? Claudia había hecho esto antes, y se notaba. Era como ver a un general planear una batalla. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté esa mañana con el estómago revuelto. Alicia vino a recogerme temprano. Me había comprado un vestido nuevo para la ocasión, color gris perla, elegante pero serio. Quería que Elías me viera fuerte, no como la viuda quebrada que había estado fingiendo ser. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Alicia mientras manejaba hacia la oficina de Claudia. Como si estuviera a punto de saltar de un avión, admití. Aterrorizada pero también extrañamente emocionada. Llegamos a la oficina 2 horas antes de la reunión programada. Claudia ya estaba ahí, y también los 2 detectives, un hombre de unos 40 años llamado Orlando y una mujer joven de 30 y algo llamada Sandra. Ambos vestían ropa civil, parecían abogados o asistentes legales, nada que pudiera alertar a Elías. Me enseñaron la sala de conferencias adjunta donde estarían esperando. Tenía una puerta que conectaba directamente con la oficina principal de Claudia, y un espejo que desde el otro lado era una ventana. Podrían ver y escuchar todo sin ser vistos. Señora Eugenia, dijo el detective Orlando, cuando usted dé la señal, que será cuando diga la frase exacta, no tengo más preguntas para usted, entraremos. No antes. Entendido. Asentí. Habíamos practicado esto. Tenía que dejar que Elías hablara, que se incriminara más, antes de cerrar la trampa. A las 3:05, la recepcionista llamó por el intercomunicador. Abogada Méndez, el señor Elías Vega está aquí. ¿Qué pase?, respondió Claudia con voz calmada. Los detectives desaparecieron en la sala adjunta. Alicia y yo nos sentamos en las sillas frente al escritorio de Claudia. Yo tenía las manos entrelazadas en mi regazo, apretándolas con fuerza para evitar que temblaran. La puerta se abrió y Elías entró. Llevaba un traje café claro, su cabello gris perfectamente peinado, una sonrisa amistosa en su rostro. Cuando me vio, esa sonrisa se amplió. Eugenia, qué sorpresa verte aquí. Pensé que solo sería una reunión con tu abogada. Quería estar presente, dije, manteniendo mi voz neutral. Se trata de mi futuro financiero, después de todo. Por supuesto, dijo, sentándose en la silla que Claudia le indicó. Entonces, ¿estás considerando vender tu parte de la empresa? Sabes que yo estaría más que feliz de comprártela a un precio justo. Claudia comenzó formalmente. Señor Vega, gracias por venir. Efectivamente, la señora Eugenia está considerando sus opciones respecto a su participación en la empresa que compartía con su difunto esposo. Pero antes de discutir cualquier venta, necesitamos aclarar algunos asuntos relacionados con la evaluación de la empresa. Claro. Tengo todos los libros de contabilidad actualizados. La empresa vale aproximadamente $800,000 en este momento, y la parte de Eugenia sería el 50% de eso, así que $400,000. Es una suma considerable. $400,000. Menos de un quinto de lo que me había robado. Y lo decía con esa cara de estar haciéndome un favor. Claudia abrió una carpeta que tenía frente a ella. Interesante. Porque según nuestra investigación independiente, la empresa debería valer significativamente más que eso. De hecho, basándonos en los proyectos completados en los últimos 15 años, debería valer al menos $2 millones. ¿Puede explicar esta discrepancia? Vi cómo la expresión de Elías cambiaba sutilmente. La sonrisa seguía ahí, pero sus ojos se volvieron más cautelosos. Bueno, hay deudas, gastos operativos, depreciación de activos. Los números pueden variar dependiendo de cómo se calculen. Entiendo, dijo Claudia, sacando otro documento. ¿Y puede explicar este proyecto? Edificio residencial para Constructora Horizonte, abril de 2011, $450,000. No aparece en los registros de proyectos completados que nos proporcionó, pero sí aparece en las transacciones bancarias de la empresa.
Elías se movió incómodo en su silla. Ese proyecto, hubo complicaciones. El cliente canceló a mitad de camino. Tuvimos que devolver el dinero. Devolver el dinero. Claudia sacó otro papel. Porque según este registro bancario, ese dinero fue transferido a una cuenta en las Islas Caimán 3 días después de recibirlo. No veo ninguna devolución al cliente. El silencio que siguió fue pesado. Vi cómo Elías procesaba lo que acababa de escuchar. Sus ojos se movieron de Claudia a mí, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido a miedo en su expresión. No sé de qué está hablando, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda su calidez anterior. Esas transacciones fueron hace años. Tendría que revisar mis archivos para recordar los detalles específicos. Qué conveniente, dijo Claudia, sacando más documentos. Porque tenemos 19 proyectos más como ese. Todos con el mismo patrón. Clientes que no existen. Empresas fantasmas. Dinero desapareciendo en cuentas offshore. Y todos con la firma de Pablo Moreno, aunque Pablo nunca trabajó en ninguno de ellos. Elías se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. No tengo que quedarme aquí escuchando acusaciones infundadas. Eugenia, si tu abogada está tratando de crear problemas donde no los hay, sugiero que busques representación legal más competente. Siéntese, señor Vega, dijo Claudia con voz fría. Porque todavía no hemos llegado a la mejor parte. Hizo un gesto y Alicia sacó una laptop de su bolso. La colocó en el escritorio y la giró hacia Elías. En la pantalla estaba pausada una de las grabaciones de Pablo, la fecha claramente visible, 2 de agosto, 3 años atrás. ¿Qué es esto?, preguntó Elías, pero su voz sonaba menos segura ahora. Es la voz de mi padre, dijo Alicia con frialdad, grabando una conversación con usted. Una de muchas. Presionó play. La voz de Elías llenó la oficina, clara e inconfundible. Eugenia es una mujer encantadora. Sería una tragedia si algo le pasara. Un accidente. Tal vez. Un asalto. Estas cosas pasan, especialmente a mujeres mayores que viven solas cuando sus esposos no están. Vi cómo el color abandonaba completamente el rostro de Elías. Se dejó caer de nuevo en la silla, sus ojos fijos en la laptop como si fuera una serpiente a punto de atacar. Eso está fuera de contexto, murmuró. No entiendes el contexto de esa conversación. ¿Ah, no?, dije, hablando por primera vez desde que él había entrado. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Entonces explícame el contexto, Elías. Explícame por qué amenazaste con matarme para obligar a mi esposo a mantenerse callado sobre tu robo. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento vi que sabía que todo estaba perdido. Pero aún intentó salir de esto. Eugenia, tú no entiendes. Pablo estaba paranoico, estaba viendo cosas que no existían. Estaba estresado, no pensaba con claridad. Yo solo trataba de hacerlo entrar en razón, de evitar que arruinara la empresa con acusaciones locas. Acusaciones locas, repetí, sintiendo que la rabia que había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaba a filtrarse en mi voz. Es una acusación loca decir que robaste $3.200.000 a lo largo de 15 años. Elías abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salieron palabras. Claudia continuó. Implacable. Tenemos 19 proyectos fantasmas documentados. Tenemos 17 grabaciones donde usted admite el fraude o amenaza al señor Moreno. Tenemos testimonios de 3 de sus prestanombres dispuestos a testificar. Tenemos registros bancarios de las transferencias ilegales. Tenemos evidencia de evasión fiscal, de lavado de dinero, de extorsión y amenazas criminales. Sacó una última carpeta, esta mucho más gruesa que las anteriores. Y tenemos esto. El cuaderno personal de Pablo Moreno, donde documentó meticulosamente cada descubrimiento, cada confrontación, cada noche sin dormir porque tenía miedo de que usted cumpliera sus amenazas contra su esposa. Documentó cómo el estrés de vivir con este secreto estaba destruyendo su salud. Cómo su presión arterial estaba por las nubes. Cómo tenía dolores de pecho que ignoraba porque tenía más miedo de dejar a Eugenia sola que de morir. Claudia se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono casi conversacional pero lleno de veneno.
Pablo Moreno murió de un infarto 3 días después de escribir su última entrada en ese cuaderno. 3 días después de documentar que sabía que su cuerpo estaba fallando. Y usted, señor Vega, estuvo en su funeral. Consoló a su viuda. Lloró lágrimas de cocodrilo sobre el ataúd de un hombre al que usted aterrorizó hasta la muerte. Elías había comenzado a temblar. Sus manos se aferraban a los apoyabrazos de la silla, como si fueran lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Yo no lo maté, dijo con voz ronca. Su muerte fue natural. Un infarto. Causado por el estrés extremo de descubrir que su socio de 30 años era un ladrón y un criminal, respondí. Causado por el terror de que me harías daño si él te exponía. Causado por 8 meses de vivir en constante miedo y ansiedad. Quizás no apretaste el gatillo, Elías, pero mataste a mi esposo tan seguro como si lo hubieras hecho con tus propias manos. Se hizo un silencio en la oficina. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el murmullo distante del tráfico en la calle abajo. Elías miraba el piso, su respiración agitada. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo devolverte el dinero. Todo. Con intereses. Solo no lleves esto a la policía. Piensa en mi familia, en mis hijos. La audacia de ese hombre. Incluso ahora, atrapado y expuesto, intentaba negociar como si tuviera algún tipo de poder. ¿Tus hijos? Dije, y mi voz sonaba peligrosamente tranquila. Los hijos que enviaste a universidades caras con mi dinero. Los hijos que vivieron en lujo mientras mi hija trabajaba 2 turnos para ayudarme a pagar la renta. Esos hijos. Eugenia, por favor. No, lo interrumpí. No voy a escuchar tus súplicas. No voy a aceptar tu dinero manchado de sangre. No voy a dejarte salir de esto fácilmente porque de repente descubriste una conciencia. Me levanté de mi silla. Alicia se levantó conmigo, tomando mi mano. Caminé hasta quedar directamente frente a Elías, mirándolo desde arriba. Durante 3 años, dije despacio, cada palabra medida y deliberada, viniste a mi casa. Te senté en la silla favorita de Pablo. Te serví café en la taza que él usaba. Escuché tus historias sobre el buen viejo tiempo. Y todo ese tiempo, tú sabías. Sabías que lo habías aterrorizado. Sabías que le habías robado nuestro futuro. Sabías que probablemente habías contribuido a su muerte. Y aún así, te sentabas ahí, sonriendo, consolándome, actuando como el mejor amigo leal. Elías levantó la vista hacia mí, y había lágrimas en sus ojos. Pero no me conmovieron. No después de todo lo que había hecho. ¿Sabes qué es lo peor? Continué. Que Pablo murió pensando que había fallado. Murió creyendo que no había sido lo suficientemente valiente para protegerme. Pero se equivocaba. Me protegió de la única manera que pudo. Me dejó las herramientas para hacer lo que él no pudo hacer. Me dejó la verdad. Me di vuelta hacia Claudia. No tengo más preguntas para usted. Esas fueron las palabras que habíamos acordado. La señal. La puerta de la sala de conferencias adjunta se abrió inmediatamente y los detectives Orlando y Sandra entraron. Ambos tenían sus placas visibles ahora, colgando de cadenas alrededor de sus cuellos. Elías Vega, dijo el detective Orlando con voz formal, está arrestado por fraude, malversación de fondos, extorsión, amenazas criminales y evasión fiscal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras Orlando leía sus derechos, Sandra sacó esposas. Vi cómo los ojos de Elías se abrían con horror cuando comprendía completamente lo que estaba sucediendo. Intentó levantarse, pero Sandra lo empujó suavemente de vuelta a la silla. No haga esto más difícil, señor Vega, dijo ella con voz profesional pero firme. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Elías, y ese sonido fue lo más satisfactorio que había escuchado en años. Lo levantaron de la silla, cada detective sosteniendo uno de sus brazos. Eugenia, dijo Elías mientras lo guiaban hacia la puerta, su voz desesperada ahora. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. 30 años de amistad. Todo lo que Pablo y yo construimos juntos. Me acerqué a él una última vez. Quería que viera mi cara. Quería que viera que no había perdón en mis ojos. Pablo construyó, dije con voz fría. Tú robaste. Esa es la diferencia. Se lo llevaron.
Vi cómo los detectives escoltaban a Elías fuera de la oficina de Claudia, sus esposas brillando bajo las luces fluorescentes del pasillo. Otros abogados y asistentes legales salieron de sus oficinas, mirando con curiosidad mientras pasaban. Elías mantenía la cabeza gacha, su cara roja de vergüenza. Ese hombre que había caminado con tanta confianza durante años ahora se veía pequeño, derrotado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mis rodillas casi cedieron. Alicia me sostuvo inmediatamente, guiándome de vuelta a la silla. Mamá, respira. Ya pasó. Ya terminó. Pero no había terminado, no completamente. Claudia se sentó frente a nosotras con una expresión de satisfacción profesional. Lo hicieron perfectamente, dijo. No se alteraron, no dejaron que los provocara, dijeron exactamente lo que necesitaban decir. Esas grabaciones de ustedes confrontándolo van a ser cruciales en el juicio. ¿Grabaciones?, pregunté, confundida. Claudia señaló discretamente hacia el espejo en la pared, el mismo que daba a la sala de conferencias. Cámara escondida. Con su consentimiento previo, por supuesto. Todo lo que pasó aquí fue documentado. Su confesión parcial, sus intentos de soborno, todo. Es evidencia adicional. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de 3 años de dolor comenzar a levantarse lentamente de mis hombros. No completamente, nunca completamente, porque Pablo seguía muerto. Pero al menos ahora su muerte tendría significado. Al menos ahora su verdad sería conocida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Alicia. Ahora comienza el proceso legal, explicó Claudia. Elías será procesado formalmente mañana. Dado la magnitud del fraude y las amenazas documentadas, el fiscal va a pedir que se niegue la fianza. Es un riesgo de fuga con acceso a fondos considerables. Con suerte, permanecerá en custodia hasta el juicio. ¿Cuánto tiempo tomará el juicio? Entre 8 y 12 meses para llegar a corte, probablemente. Pero tenemos un caso tan sólido que su abogado muy probablemente aconsejará un acuerdo de culpabilidad para reducir la sentencia. Si no acepta y vamos a juicio completo, estamos hablando de una sentencia potencial de 15 a 20 años de prisión. 20 años. Elías tenía 67 años. Eso significaba que probablemente moriría en prisión. Esperaba sentir alegría ante ese pensamiento, pero lo que sentía era más complejo. Satisfacción, sí. Justicia, definitivamente. Pero también una tristeza profunda por todo lo que se había perdido, por todo el tiempo desperdiciado, por la amistad que nunca había sido real. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La historia se filtró a la prensa local. Arquitecto prominente arrestado por fraude millonario, decían los titulares. Algunos periodistas intentaron entrevistarme, pero Claudia los mantuvo a raya. No quería mi cara en las noticias. Esto no era sobre fama o atención. Era sobre justicia. El proceso de recuperación del dinero comenzó inmediatamente. Las cuentas de Elías fueron congeladas. Sus propiedades fueron embargadas. La casa de playa que había comprado con dinero robado fue puesta en venta forzosa. El coche de lujo fue confiscado. Todo sería liquidado para comenzar a pagar lo que debía. Claudia me advirtió que probablemente no recuperaría todo. Parte del dinero había sido gastado, invertido en cosas que ya no existían o que habían perdido valor. Pero incluso si solo recuperaba la mitad, sería más de $1 millón. Más de lo que yo necesitaría por el resto de mi vida. Un mes después del arresto, recibí una llamada inesperada. Era uno de los hijos de Elías, Fabián, el mayor. Quería reunirse conmigo. Claudia me aconsejó no hacerlo, pero algo en mí sentía que debía escuchar lo que tenía que decir. Nos encontramos en una cafetería neutral, un lugar público donde me sentía segura. Fabián llegó puntual, vestido simplemente, sin el aire de privilegio que recordaba de los eventos sociales donde lo había visto años atrás. Se veía cansado, avergonzado. Señora Eugenia, comenzó cuando se sentó. No espero que me perdone o que siquiera me escuche. Pero necesitaba decirle algo. Esperé en silencio. No sabía, dijo, y su voz se quebró. Mi hermano y yo no teníamos idea de lo que nuestro padre estaba haciendo. Pensábamos que la empresa iba bien, que él era un empresario exitoso. Cuando nos enteramos de la verdad, cuando vimos las evidencias, quedamos destrozados.
Lágrimas corrían por su rostro ahora. Pablo era como un tío para nosotros cuando éramos niños. Nos llevaba a la oficina, nos dejaba jugar con sus instrumentos de dibujo, nos enseñaba sobre arquitectura. Era un buen hombre. Y mi padre lo traicionó. Nos traicionó a todos nosotros con sus mentiras. Tomó un sobre de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Esto es todo lo que tengo ahorrado de mi trabajo. $22,000. Sé que no es nada comparado con lo que mi padre robó, pero quiero que lo tenga. No quiero vivir con dinero que vino de ese fraude. Mi hermano está haciendo lo mismo. Estamos devolviendo todo lo que podamos. Miré el sobre sin tocarlo. Fabián, tú no eres responsable de los crímenes de tu padre. Tal vez no legalmente, respondió, pero moralmente, siento que debo hacer algo. Usted y Alicia sufrieron mientras nosotros vivíamos cómodamente con dinero robado. Eso me perseguirá por el resto de mi vida. Tomé el sobre, pero no porque necesitara el dinero. Lo tomé porque entendía que Fabián necesitaba dar este paso para poder vivir consigo mismo. Gracias, dije simplemente. Y Fabián, lo que tu padre hizo no te define. Tú eliges quién quieres ser. Él asintió, limpiándose las lágrimas, y se fue. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero supe por Claudia que tanto él como su hermano testificaron voluntariamente en el juicio, proporcionando información sobre las finanzas de su padre que ayudó a rastrear más dinero escondido. El juicio finalmente comenzó 11 meses después del arresto. Como Claudia había predicho, el abogado de Elías intentó negociar un acuerdo de culpabilidad. Ofrecieron 12 años a cambio de confesar todos los cargos y devolver todo el dinero rastreable. El fiscal me consultó antes de aceptar. ¿Qué quiere hacer, señora Eugenia? ¿Aceptamos el acuerdo o vamos a juicio completo por una sentencia más larga? Pensé en Pablo. Pensé en sus últimos meses de vida, viviendo con miedo constante. Pensé en su cuaderno, en esas palabras escritas con mano temblorosa. Pensé en todo el sufrimiento que Elías había causado. 12 años, dije finalmente. Quiero que admita públicamente lo que hizo. Quiero que confiese en una corte abierta cada mentira, cada robo, cada amenaza. Y quiero que devuelva hasta el último centavo que pueda encontrarse. Si acepta eso, aceptaré los 12 años. Así se hizo. En una sala de corte llena de gente, Elías Vega se puso de pie frente a un juez y confesó. Confesó el fraude. Confesó haber falsificado la firma de Pablo. Confesó las amenazas. Confesó que su avaricia había destruido una amistad de 30 años y probablemente había contribuido a la muerte de un hombre bueno. Lo vi llorar mientras confesaba. Lo vi derrumbarse cuando el juez dictó la sentencia, 12 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 9. Restitución completa de $2,900,000, la cantidad que pudo ser rastreada y recuperada. Prohibición permanente de ejercer cualquier actividad relacionada con arquitectura o construcción. Cuando terminó, cuando los guardias se lo llevaron, me levanté y salí de la corte. Alicia me esperaba afuera, junto con Claudia. ¿Cómo te sientes?, preguntó mi hija. Vacía, admití, pero también libre, de alguna manera. Esa noche, fui sola al cementerio. Me paré frente a la tumba de Pablo, mirando su nombre grabado en la piedra gris. Había traído flores, sus favoritas, claveles blancos. Lo hice, mi amor, dije en voz baja. Hice lo que tú no pudiste hacer. Lo expuse. Lo destruí. Pagará por lo que te hizo, por lo que nos hizo. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Por un momento, me permití imaginar que era Pablo respondiendo, diciéndome que estaba orgulloso. Ojalá hubieras tenido el valor de decirme la verdad cuando estabas vivo, continué. Ojalá hubieras confiado en que podríamos haberlo enfrentado juntos. Pero entiendo por qué no lo hiciste. Entiendo que solo querías protegerme. Coloqué las flores en el florero junto a la lápida. Ya no tienes que preocuparte. Ya no tienes que cargar con ese peso. Puedes descansar ahora. Hoy tengo 73 años. Vivo cómodamente con el dinero recuperado, aunque nunca podré ver esas cifras sin pensar en lo que costaron. Alicia dejó uno de sus trabajos y ahora solo trabaja un turno. Tiene tiempo para ella misma por primera vez en años. Estamos más cerca que nunca.
Transformé la oficina de Pablo finalmente. Ya no es un santuario de muerte y secretos. Es una sala de lectura luminosa con ventanas grandes y estantes llenos de libros. A veces me siento ahí y leo, y ya no siento ese peso opresivo en el pecho. Elías cumplirá 79 años en prisión, si sobrevive hasta entonces. No he ido a visitarlo. No tengo nada que decirle. Algunos dicen que debería perdonarlo, que el perdón me liberaría completamente. Pero yo creo que hay cosas que no requieren perdón. Hay cosas que simplemente requieren justicia. Y la justicia fue servida. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría que aprendí que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Que el amor verdadero significa proteger a los que amas, incluso cuando eso significa cargar con secretos dolorosos. Y que nunca es tarde para hacer lo correcto, sin importar cuánto miedo tengas. Pablo me dejó un último regalo, la oportunidad de ser más valiente de lo que él pudo ser. Y yo tomé ese regalo y lo convertí en justicia. Ahora, cuando visito su tumba, ya no llevo solo dolor. Llevo también orgullo. Orgullo de que finalmente su verdad fue escuchada. Orgullo de que el hombre que lo traicionó pagó el precio. Orgullo de que, aunque tarde, hice lo correcto. Y si tú estás leyendo esto, si alguna vez descubres que alguien en quien confiabas te traicionó, si encuentras secretos escondidos en paredes falsas o en palabras no dichas, te pregunto, ¿tendrías el valor de enfrentarlo? ¿Tendrías la fuerza de buscar justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuánto miedo sientas? Porque yo te digo que sí vale la pena. La verdad siempre vale la pena.